Bien amigos, buenas noches. Estamos miércoles 27 de mayo a las puertas de que ya nos van a poner en semáforo anaranjado. Justo el día domingo, vamos a hablar del famoso semáforo anaranjado y las consecuencias o las implicaciones que tiene el momento en que ya pasemos a semáforo anaranjado. Bien, realmente es muy importante estar con ustedes. Dios les pague siempre por su amor, por sus cariños y sobre todo porque nosotros estamos día a día tratando de trabajar con ustedes. Realmente este domingo en el programa van a ver cosas muy interesantes. Me imagino que algunos de ustedes van a viajar en avión y tienen esa preocupación si es que estoy en un avión, me puedo contagiar o no. Y realmente hicimos una investigación. De paso, a mí, yo soy un amante de la aviación. Y hicimos una investigación con amigos que son comandantes de aeronaves, que son pilotos comerciales, no solo pilotos privados, pilotos comerciales un nivel un poco más alto. Y realmente investigamos si es cierto lo que dicen en las redes sociales, que en un avión el aire es más puro que un quirófano. Entonces dije, en un avión. ¿Y cuándo es más riesgoso si se viaja en avión contagiarme? Porque mi doctor, si estoy sentado al lado, como que quirófano, sí es lo mismo que me va a estar respirando. Hay que usar o no usar mascarilla, qué cuidados hay que tener antes y después de entrar al avión. Y si es cierto que el aire circula, ¿qué partes del avión son de cuidado? Hay una parte bien interesante que quiero que vean el domingo, porque hay una parte de cuidado, de mucho cuidado en el asunto de la aviación, sobre todo si usted está en un lugar del avión que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Vamos a hablar acerca de el semáforo en amarillo, los pasos que vamos a dar con un epidemiólogo él es epidemiólogo e infectólogo, y también vamos a hablar de una doctorita que realmente es una de las más importantes infectólogas del país que vamos a entrevistar, dando algunas de las preguntas que ustedes nos han puesto diariamente los días que hacemos los live. Bien, vamos entonces a empezar los live. Hoy tenemos dos invitadas. Vamos a hacer la estructura de esto acuérdense siempre, vamos a comenzar a hacer preguntas, y las preguntas que ustedes nos han hecho el día de ayer, muchas hemos clasificado. Luego de esto, vamos a preguntar a nuestra querida doctora Pinto, vamos a preguntar a María José. Doctora Pinto se está encargando de telemedicina y María José es nuestra jefe de laboratorio, porque hay muchas experiencias que han tenido. Queremos ustedes que sepan qué se debe hacer para conseguir la cita, cómo se consigue la cita, cuáles han sido los síntomas más comunes que nuestros médicos han estado escuchando este tiempo, cuáles serían sus recomendaciones. Si me voy a hacer los exámenes, ¿realmente debo no comer o debo sí comer? ¿Cuánto tiempo no comer? Porque ayuno, negado. Ayuno es 8 horas, no es ayuno. Ni siquiera vamos a topar la palabra ayuno, sino qué condiciones debo tener para hacerme la prueba, sea la prueba PCR, sea la prueba también las pruebas rápidas. Hacemos esa parte y luego regresamos nuevamente a conectarnos con las respuestas, porque tengo un montón de preguntas de aquí que quiero contestar de lo que han hecho ayer. Y también la parte final que va a estar muy interesante. Creo que ya muchas personas están orando, están leyendo su Biblia, están leyendo con sus niños posiblemente, han experimentado paz, pero hay otros requerimientos que nos piden para tener más paz y de eso vamos a hablar justamente al final. Bien, ya tenemos 1000 personas conectadas, vamos entonces directamente a contestar sus preguntas. Vamos, preguntas de síntomas, dice doctor. Buenas noches, dice doctor. ¿El paciente para que tenga COVID necesariamente debe tener fiebre y tos? No. Hay pacientes con COVID que no tienen un síntoma, ni un síntoma, ni les pica la garganta. Hay otros que tienen molestias de garganta, hay otros que no tienen fiebre, no tienen tos, tienen diarrea. Hay otras personas, en cambio, como que se sienten mal, incómodas, como dolor de cabeza. Es decir, la sintomatología, obviamente, los síntomas más comunes, los síntomas fuertes, los que más se han repetido en un 60 o 70% en todos los pacientes que han estado con COVID, la estructura principal es fiebre, por eso preguntan fiebre, tos y disnea o dificultad respiratoria unos pocos días después de experimentar fiebre y malestar en el cuerpo y experimentar tos. Pero no siempre es tos, no siempre es fiebre, puede ser diarrea, puede ser dificultad del olfato, puede ser ni tos ni fiebre, solo pérdida de olfato nada más. Obviamente, los más comunes son fiebre, tos seca y disnea o dificultad respiratoria. Recordando que la disnea al hospital. O sea, no, al hospital. Es que es apenitas, al hospital.
Es realmente usted debe buscar ayuda cuando hay disnea. ¿Disnea qué significa? Usted antes caminaba, subía las gradas de 2 en 2, ahora sube 2, 3 gradas y no puede respirar. Se cambia de ropa y no puede respirar y comienza a ahogarse y no puede terminar el ciclo de la respiración. Es decir, no puede hacer esto. Usted hace y se ahoga y no puede al hospital. O sea, eso sí es un problema serio en el que debemos, mientras usted posiblemente, porque está pasando, hay gente que tiene dificultades, ¿qué quiero decir? Pérdida de olfato, vamos a poner las preguntas para comenzar a verlas, pruebas de olfato, ¿qué digo? Dificultad percibir olores con anosmia, tiene un poco de diarrea, un poco de malestar. Mucha gente, si ya tiene eso, debe ser consciente de quedarse en la casa. O posiblemente vamos a justamente a ver el asunto de pruebas que debemos hacernos en el caso que se recomienda, ¿no? Entonces, respondiendo a las preguntas las síntomas más comunes, fiebre, tos y dificultad respiratoria o disnea. Las que vienen a continuación, que no siempre es fiebre, que no siempre es tos, puede haber pacientes asintomáticos que se hacen el examen, ya les ha dado el COVID-19 y no se enteraron. El problema de esos pacientes es que están contagiando a todo el mundo, sin ellos posiblemente darse cuenta que tienen. Es por eso que si usted estuvo cerca de una persona sospechosa, se mantuvo un buen tiempo hablando sin protección, ya es responsabilidad de uno realmente hacerse las pruebas o por lo menos tener un mínimo de aislamiento para no contagiar al resto de personas, ¿no? Bien, vamos con la segunda pregunta. Dice, doctor, buenas noches. Hace 18 días perdí el olfato y el gusto. Ya, el olfato y el gusto sí es muy determinante de COVID. En influenza sí puede llegar a pasar eso, pero cuando usted le ha dado gripe, nunca, o sea, no siempre ha perdido el olfato, no siempre ha perdido el gusto, pero como que la pérdida de olfato y la pérdida de gusto sí son como un punto determinante, algo como que me hace pensar en este momento en COVID. Pero no, dice, pero aparte de que perdí el gusto y el olfato, no me he hecho la prueba del COVID. ¿Podría ser el virus? ¿Qué puede ser? Sí, puede ser el virus. Ahora hay que ser mal pensados y puede ser el virus. Entonces, lo más importante, les voy a poner los teléfonos para que ustedes lo consideren. Lo más importante es hacerse las pruebas COVID. Es muy importante hacerse las pruebas COVID. ¿Por qué? Porque, pero doctor, si no tengo nada, yo sé que no tiene nada, pero en su casa debe haber adultos mayores, debe haber personas con diabetes, con hipertensión. Vamos a hablar de niños el sábado y qué características tienen los niños que están causando problemas del COVID-19, porque hemos visto que hay niños sanos que también ha pasado eso, no solo los niños que tienen asma o otros problemas. Eso vamos a estar hablando, entonces sería bueno, no está por demás de hacerse pruebas COVID, que es algo muy importante, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta para luego, ya tenemos listas las invitadas, las tenemos ahí, ya les estamos viendo. Dice, doctor, buenas noches, yo tuve COVID, antes ya tenía varices, porque mi trabajo es de pie y con esto del virus, luego tuve 5 días que me dolía la pierna muchísimo, así que se me hizo un morado terrible dentro de la pierna. La pregunta es, ¿el COVID ataca el sistema circulatorio? Sí. Si usted tiene la arteria tiene una piel, ¿sí? Tiene una piel donde es como una protección que tiene, ¿ya? Es una, vamos a llamarle piel, hacer una piel dentro para que sea mucho más didáctico, ¿ya? El virus cuando viene y se acerca acá, lastima esta piel interna, ¿sí? O el endotelio capilar que se llama, lastima esta piel interna, le inflama, la arteria se inflama. Es decir, si la arteria es de este porte, se hace chiquita, sí, casi apenas se puede ver el huequito ahí, exacto, porque todo esto está hinchado y la sangre no pasa, y al no pasar la sangre, el hecho de no pasar la sangre, es de la triada de Virchow, llamamos los médicos cuando estudiamos esa parte, es decir, inflamada la arteria, no deja pasar, y como no deja pasar la sangre, le cuesta y se comienza a hacer trombos. Sí ataca el aparato circulatorio, y recuerden que habíamos dicho que el virus solo pasa un mes en el cuerpo nomás, deja inmunidad, pero puede dejar secuelas. Y esta puede ser una secuela de COVID-19, por eso sería bueno una atención médica para realmente salir de la duda, porque obviamente los varices también se pueden hacer úlceras, el éstasis venoso puede desencadenar úlceras, sobre todo si usted tiene las varices y comienza a cambiar la piel a un color medio opaco, medio café, y luego se hace más café, se hace negro, cuidado, porque eso ya mismo que se prenda la úlcera, y eso sí es un tratamiento, desinfección y un montón de cosas, ¿no? Entonces, de ataque al sistema circulatorio, sí, por eso los famosos trombos que muchas veces usted debe haber leído también en las redes sociales, ¿no? Vamos con la otra pregunta. Dice, doctor, buenas tardes, me hice una prueba de COVID, me dio positivo.
pero no tengo ningún síntoma, tuve solo dolor de cabeza. ¿Cuál es la recomendación? Quédese en la casita. Quédese en la casita por lo menos sus 15, 20, 21 días. Quédese en la casita. No tengo síntomas, yo sé, y aíslese, por favor. Sobre todo, aíslese de las personas que son adultos mayores, que tienen enfermedad como diabetes, hipertensión, que son los más sensibles realmente a complicarse con el virus, ¿no? Entonces, eso es algo importante a considerar, ¿no? Entonces, me dice, tuvo dolores de cabeza, muchas gracias. Ahí nuevamente volvemos a poner esto, o sea, hay que hacerse las pruebas. Y ahorita nuestra querida doctora que está haciendo telemedicina también nos está escuchando ahí para un poquito que ella nos pueda aclarar algunos detalles con una experiencia que ha tenido durante todo este tiempo de atender pacientes de COVID y hacer la parte de telemedicina, ¿no? Dice, doctor, si alguien tuvo COVID y no hizo nunca el examen, pero sus síntomas es probable que haya tenido, y ha pasado ya 2 meses, ¿hay cómo saber si tuvo COVID por medio de un examen? Claro, las pruebas rápidas que están ahí, las pruebas COVID, pruebas rápidas, me dan una idea de que aquí estuvo el virus y ya se fue. Ya que aquí estuvo el virus, ya se fue, y son las famosas inmunoglobulina y monoglobulina G. Bien, esas son las primeras preguntas. Tengo algunas preguntas más. Quiero que ustedes conozcan a los profesionales que nos colaboran y nos ayudan. Vamos a hacerle pasar inmediatamente a mi querida doctorita Pinto. La vamos a poner, ahí está. Doctora Pinto, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, usted ha sido la que ha estado frente al cañón, doctor, ahí escuchando todas las quejas de los pacientes desde ya hace algunas semanas, y sobre todo las semanas más Y desde difíciles. Y sobre todo las comenzamos desde el semanas, 18 de marzo con exacto. telemedicina y, bueno, una experiencia enriquecedora y que te plasma demasiado como ser humano. Muchísimos pacientes, todos con COVID, con diferentes sintomatologías. La más frecuente es de tos, dolor de garganta, fiebre, algunos con dificultad respiratoria, pero principalmente tos, dolor de garganta y tos seca, una tos súper persistente. Se agregaron posteriormente pacientes con anosmia, pérdida del olfato, con ageusia, pérdida del gusto, con dolor de cabeza, con conjuntivitis, algunos con conjuntivitis que también es un signo, a otros pacientes con dolor en el tórax anterior y posterior, punzadas, presiones tipo calambre, porque necesariamente no es la disnea, como usted dice, la dificultad respiratoria, sino punzadas localizadas en un hemitórax, tipo calambre, y cuando le hacíamos los estudios tenían ya neumonía. Otros debutaron con evacuaciones diarreicas, otros amarillas, tipo el cuadro viral típico, otros con dolor abdominal, algunos pacientes tuvieron cistitis, y cuando le hacíamos el examen de orina no hay infección, solo el proceso irritativo del urotelio, algunos con dolores osteomusculares, mialgias, malestar general, fatiga, y algunos ya con complicaciones graves de la enfermedad que ameritaron hospitalización porque estaban en insuficiencia respiratoria. Ya, más o menos, ¿de qué edad usted ha estado atendiendo y en qué edades ha visto más de estas dificultades, sobre todo las más graves? Los más graves en adultos mayores, personas por encima de los 50 años, con comorbilidades tipo diabetes, hipertensión, fumadores, enfermedades hasta de tiroides y enfermedades degenerativas tipo artritis, lupus. La mayoría de estos pacientes con comorbilidades graves y enfermedades crónicas son los que tuvieron mayor complicación para insuficiencia respiratoria y ameritaron hospitalización. De resto, la mayoría menos de 50 años, personas jóvenes con un solo síntoma, dolor de cabeza o la tos o fiebre. Otros que se hicieron el estudio porque algún familiar estaba, pero estaban asintomáticos, que ese es un gran porcentaje de los pacientes. La mayoría están asintomáticos porque son portadores de la enfermedad y contagian a los demás. En ellos tenemos que hacer hincapié. Dígame. ¿Cuáles son las características, querida doctorita, de los pacientes asintomáticos que usted quería hacer hincapié? ¿Cuáles son? ¿Cómo se le han presentado a usted y cómo los describe usted? Estos pacientes, la mayoría porque han estado en contacto con pacientes COVID, no tienen ningún síntoma, entonces prefieren, si le realizan el examen y ya están francamente positivos con valores altos de inmunoglobulina M para COVID y también de G. Entonces, en estos pacientes, los que tenemos que hacer mayor hincapié, deben quedarse en la casa, deben guardar la cuarentena, deben repetir los estudios a los 15 días, semanal o a los 15 días, depende del nivel de anticuerpos que encontremos en ellos. Porque estas son las personas que son la mayoría de los pacientes y que están contaminando el ambiente, contaminando a la mayoría de los pacientes, porque no tienen ningún síntoma, no tienen nada, pero nada, cuando los interrogan no tienen ninguna sintomatología. ¿De qué edad son estos pacientes?
La ¿De qué edad? mayoría son personas jóvenes, doctor. Oscilan entre los 18 hasta los 45 o 50 años. La mayoría son personas jóvenes, las que están asintomáticas y portadoras del virus. Ahora, doctorita, eso fue al inicio, cuando nosotros empezamos, cuando la gente nos llamaba de Guayaquil, todos entramos en pánico, en estrés, la gente llamaba angustiada y lloraba y en el teléfono. Yo recuerdo que usted nos comentaba eso. Ahora vamos ya un poquito pasando ese aspecto de pacientes que dicen, vea, doctorita, yo ya estoy 1 mes y medio, ¿me hago la prueba? ¿No me hago la prueba? Las preguntas que nos han hecho es, ya no tengo síntomas, ¿me hago o no me hago la prueba para estar tranquilo o no? Y por qué es importante que el médico evalúe no solo hacerse la prueba, sino que el médico evalúe globalmente sintomatología, la prueba y otras cosas más. Es importante, el paciente debe ser evaluado porque el paciente a veces cree que no tiene nada y cuando usted lo interroga, el paciente nos refiere, sí, yo tuve una pequeña molestia en la garganta o tuve la nariz tapada o tengo la nariz seca, tengo sensación seca en la nariz, mínimo síntoma y son portadores. Y hay que interrogar al paciente. Ya que no podemos examinar por las condiciones actuales, tenemos que interrogar el más mínimo detalle, hasta que me dolía un músculo, porque los pacientes refieren que solamente tuvieron calambres o malestar, dolor muscular nada más, y esos son síntomas de COVID. Y sí hay que hacerle las pruebas, tienen que hacerse las pruebas, porque la inmunidad de cada persona es personal, y hay personas que van a desarrollar anticuerpos rápidamente, en la primera semana, pero hay personas que tardan en desarrollar los anticuerpos hasta 3, 4, hasta el mes de haber tenido la enfermedad. Y tenemos que diagnosticarlo para aislarlo y evitar el contagio y evitar que progrese la enfermedad hacia otras personas. Ya, entonces, los exámenes son, ¿qué personas deberían hacerse los exámenes, querida doctora? Bien. O sea, PCR o las pruebas rápidas. Exacto. Ajá. Yo, desde que estoy haciendo la consulta, pido las dos pruebas. ¿Por qué pido las dos pruebas? Porque el PCR me dice, ¿tuviste la enfermedad o no la tienes? Sí. O estás en un periodo de ventana, pero las pruebas simultáneas con las pruebas rápidas me dicen si ese paciente puede tener el PCR negativo, pero tiene una inmunoglobulina G positiva. Me está diciendo que ese paciente pasó la enfermedad. Entonces, sí me aporta información pedirla simultáneamente. Puedo orientar mejor al paciente, decirle en qué fase estás, si en una fase inicial, o si está en un periodo de ventana, o en una fase tardía de la enfermedad, o está curado. Y el paciente tiene que realizarse las pruebas, así ya tenga 20 días o un mes, sin síntomas, porque él puede ser portador asintomático y puede ser que su inmunidad, a pesar de que no tiene síntomas, tarde en generar anticuerpos contra la enfermedad. Toda persona, si tenga un mes, debe realizarse las pruebas. Por lo menos le dice, tuviste la enfermedad y te estás defendiendo, te defendiste, generando anticuerpos y inmunoglobulina E. Sí, porque doctorita, ahora hay muchas personas medias como sin norte, ¿no? O sea, ya estoy un mes, ya estoy 20 días, me haré, no me haré las pruebas. Es importante hacerse, a pesar que no haya sintomatología, doctora, es importante hacerse. Hay que hacerse, porque a lo que dijimos, la mayoría de las personas son portadores asintomáticos y están siendo medio de contagio para otras personas, porque no tienen ningún síntoma. Ya, perfecto, doctora. Le hemos de seguir molestando, doctora, porque ahora vamos, ¿cómo es el proceso de la telemedicina como última parte? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se conectan con usted? O sea, piden la consulta y luego... Sí, desde que estamos trabajando desde el 18 de marzo, el paciente hace un llamado al 1-800-23-3284, el agente de Call Center le da la cita, lo comunica con el especialista que él pida, porque no solamente estamos haciendo telemedicina para el COVID, tenemos consultas de gastroenterología, de endocrinología, yo soy internista endocrinólogo, consultas de traumatología, de geriatría, consultas de psicología, tenemos múltiples de gastroenterología, dermatología, y el paciente no tiene por qué descuidarse, no tiene por qué olvidar la enfermedad. A través de este medio podemos solucionarle el problema y yo lo invito a comunicarse por telemedicina, a no olvidar y no esperar una consulta de 20 o 4 meses. Nos vamos a comunicarnos ahorita porque a través de este medio podemos ayudar. Perfecto. De ahí, una vez que llaman, usted se pone en contacto con ellos y hacen la consulta. Sí, hacemos la consulta, yo lo interrogo, todo hasta desde el cabello hasta el talón, porque puede dar síntomas diversos. El paciente se le explica por qué debe realizarse las pruebas, si tiene síntomas leves o síntomas graves. Si el paciente es síntomas leves, el tratamiento es sintomático.
Actualmente en verdad no hay un tratamiento definitivo, es sintomático. Si tiene fiebre, para la fiebre, si tiene alergia, si tiene tos, broncohilatadores, antialérgicos, broncohilatadores nasales y a nivel de pulmón, inhaladores nasales, disculpe, y medicamentos para el pulmón, antibióticos si hay que medicar, porque esto es un proceso inflamatorio. Y detrás de un proceso inflamatorio sobreviene una infección agregada que puede ser bacteriana, y por eso al paciente hay que tratar. El paciente debe consultar. Sea leve o grave, la medicación depende de las condiciones clínicas en el momento en que el paciente está consultando. Ahora, doctora, en el caso que usted necesite pruebas, doctora, ¿cómo le hace? A través de la misma telemedicina se le envía a su correo o a su WhatsApp, se le envían las órdenes médicas, se le envía si hay que hacer una tomografía, una placa de tórax, se le envía la receta médica, el paciente sale protegido y todo eso le llega a su correo sin correr el riesgo de salir de la casa, no tiene que exponerse y a través de este medio lo podemos ayudar y orientar y encaminar. El paciente con los resultados nos vuelve a llamar, se vuelve a comunicar con nosotros, él envía sus exámenes, son evaluados, discutidos y se le da una explicación detallada del resultado de sus exámenes y las conductas a seguir. Chévere, doctorita, muchísimas gracias. Voy a hablar con María José, que es la persona que hace los exámenes, para que nos ubique un poquito más, y yo le estaré molestando, doctora, porque su información realmente está súper interesante y la experiencia que ha tenido nos aporta de manera muy importante. Dios le pague, querida doctorita, y muchas gracias por haber estado conectados esta noche. Un gusto. A ver, vamos a pasar inmediatamente a María José. María José, buenas noches, es nuestra jefe de laboratorio. La doctora Pinto ya nos habló de que ella recibió el paciente, toda la cosa. Ahora, la gente para irse a hacer las pruebas de PCR o las pruebas rápidas, ¿qué necesariamente tiene que hacer? ¿Cómo debe ir? ¿Cómo estamos haciendo ahí en la consulta médica? ¿Entra, se queda afuera, sale, pasa en el carro? Explíquenos un poquito cómo está dándose esto. Buenas noches, doctor. En el centro médico nosotros hemos adaptado el servicio al auto, que es un servicio muy cómodo para el paciente. Tiene que llegar en su auto y hay personal capacitado, el cual se acerca por la ventanilla del auto, sea en la parte frontal o en la parte posterior, introduce las muestras, las tomas de las muestras, sea del hisopado, en el caso de ser una muestra sanguínea, el paciente no se baja del carro. O sea, se queda en el carro siempre. Siempre. El paciente nunca topa el centro médico, sino el paciente sentadito en su auto. Solo abrimos la puerta, extiende el brazo, el personal calificado se acerca, le toma la muestra de sangre en el bracito, le pone un algodón, una curita, se identifican las muestras, sea de hisopado o el tubo sanguíneo, y el paciente simplemente se retira y se le indica el periodo o el tiempo que tiene que esperar para obtener sus resultados vía correo electrónico, y en el caso de que algunos pacientes lo soliciten, se puede hacer vía WhatsApp, aunque la línea oficial es el correo electrónico. Perfecto. Ahora, hace un tiempo hablamos y alguien mencionó ayuno para hacer las pruebas. Y ayuno realmente es pasar 8 horas sin comer. Pero hay alguna condición, no de ayuno, porque no existe, o sea, para esas pruebas no es necesario ayuno, pero sí hay algunas condiciones específicas que los pacientes deberían llevar o deberían estar para que las pruebas sean más puntuales, o sea, salgan realmente pruebas más exactas. ¿Algunas condiciones que deberían tener los pacientes para hacerse tanto las pruebas rápidas como PCR, María José? Sí, doctor. Para realizarse la prueba del PCR es necesario que antes de la toma de la muestra el paciente realice una limpieza de sus fosas nasales, tan solo sonándose la nariz con un pañuelito. Sí, solo hay que sonarse la nariz, no muy fuerte porque a veces hemos tenido los casos de pacientes que tienen fragilidad capilar a nivel nasal y existe el sangrado. El procedimiento que nosotros necesitamos no debe tener sangre. Entonces, el sonarse la nariz es de manera muy delicada con una toallita de papel desechable. Para la toma de las muestras rápidas, sea en anticuerpos por pruebas rápidas o los electroquimioluminiscencia que ahora estamos haciendo también, el tiempo que debe existir entre la toma de la muestra y la alimentación es de 2 horas. A ver, quiere decir que una persona debe, si quiere hacerse la prueba, debe dejar de comer a las 10 y luego a las 12 se puede hacer la prueba sin ningún problema, pero no significa ayuno.
Exacto, no es un ayuno, Ok. sino es un descanso de hasta 2 horas que debe existir entre la toma de la muestra de sangre y la alimentación. Me están preguntando en qué se diferencia el hisopado y el de la sangre. ¿Cuál es más seguro? El hisopado, como la doctora Pinto nos explicaba, es la prueba de PCR que Ya, nos sirve para saber si es que la enfermedad o el virus ya, está presente. Le ya. dice, ¿tienes o no? ¿Está o no presente? Y la prueba rápida o la de inmunoglobulinas, de anticuerpos, Ya. nos da una idea de en qué fase puede estar el paciente, si está en fase inicial, en fase intermedia, o ya saliendo en fase tardía, o ya por último creó anticuerpos, tiene la IgG positiva y ya creó anticuerpos y está en fase de recuperación. En su experiencia, María José, ¿cuáles son los errores que obviamente, por no tener conocimiento, cuando llegan los pacientes no han podido tomar la prueba o algo ha pasado? ¿Qué errores han tenido los pacientes? Una es comer y venir comiendo. ¿Qué más? ¿Alguna más tal vez? El tener el sangrado nasal, por lo general el procedimiento del hisopado, en el momento que se introduce el hisopo, al ser un objeto extraño y ya que es no del todo rígido el palito del hisopo, se puede lastimar por la fragilidad capilar a nivel nasal, se puede lastimar y puede existir sangrado. Y Ya. lo único que hay que hacer ahí es repetir la toma en la otra fosa nasal. Ah, ok, ok. Eso es lo más común, lo que ha sucedido. Eso es lo más común que hemos tenido. ¿Cuánto tiempo se demoran las muestras de PCR y las muestras para mandar a la doctora Pinto? Porque luego vamos donde la doctora Pinto y le vamos a preguntar y ella qué hace con las muestras. ¿Cuánto tiempo se demoran? Ya, doctor. La prueba de PCR tiene un periodo de respuesta de 4 días laborables. Es Ya, una prueba de biología molecular, es un proceso largo el que se somete la prueba. ya, Así es que se demora 4 días laborables para poder entregar un resultado y poder emitir a la doctora. Las pruebas rápidas tienen un tiempo de respuesta de hasta 24 horas, dependiendo de la cantidad de muestras que nosotros procesamos en nuestro laboratorio. Eso es del PCR. ¿Y las rápidas? Las rápidas, doctor, son 24 horas, hasta 24 horas. Recordemos que las pruebas de PCR son 4 días laborables y Ya. las pruebas rápidas hasta 24 horas. Ahora, querida María José, si hay alguien que tiene miedo a ir al centro médico, ¿ustedes están yendo a domicilio también a hacer las pruebas? Sí, doctor. Nosotros hemos creado también, ya que somos un laboratorio calificado por el ACCES, Ya, nosotros tenemos el permiso para hacer la toma de muestras a domicilio. ya, Cuando ya los pacientes toman la cita, ya hayan cancelado la prueba que los doctores les sugirieron, las pruebas que los doctores recomendaron y emitieron el pedido médico, porque el pedido es muy importante, por eso se hace una cita previa. Entonces les agendamos y marcamos unas rutas de acuerdo a el sector en donde está el paciente. Entonces disponemos de transportes para poder trasladarnos a los lugares en los que el paciente reside. Puede ser al norte, al sur de Quito. chévere. Muchísimas gracias, María José. Yo le agradezco mucho, le estaré molestando. Voy a regresar con la doctorita Pinto. Con usted ya nos despedimos. Gracias, fue muy importante la información, María José. Dios le pague. Muchas gracias. Ahora, querida doctora Pinto, ya recibió los exámenes y ahora, ¿qué hace usted? Ya están los exámenes, ya nos indicó cómo tomarse los exámenes, que el sangrado y toda la cosa. ¿Y ahora qué hace usted? Bueno, inmediatamente depende de los resultados del laboratorio. Si tengo una PCR positiva y tengo unas pruebas rápidas que me dice que la inmunoglobulina M está positiva, me está diciendo que ese paciente tiene la enfermedad en evolución. Pero si aparte de eso, un paciente que tiene un PCR positivo, una inmunoglobulina M positiva y una G positiva, me está diciendo que estamos en una etapa tardía de la enfermedad, que el paciente ya está en un proceso de generando anticuerpos y que se está recuperando. Ya, Si me dan la G negativa, y me da la inmunoglobulina G negativa, pero la M me da positiva y el PCR me da positivo, me está diciendo que tengo una fase activa de la enfermedad. Está comenzando la enfermedad, ese paciente debe ser observado. Si tiene síntomas, se le da tratamiento, y en un lapso de una semana repetir de nuevo el PCR para ver cómo es la evolución si el PCR se negativiza.
Generalmente yo a estos pacientes les vuelvo a repetir para ver su nivel de inmunoglobulina M y G. Eso nos orienta mucho y ver la respuesta inmunológica del paciente. Un paciente que tarda en generar anticuerpos, inmunoglobulina G, me está diciendo que su respuesta es débil, que debo observarlo más porque es el paciente que tiene más riesgo de complicarse o desarrollar las complicaciones severas de la enfermedad. Pero hay gente que inmediatamente tiene altos niveles de inmunoglobulina G. Esas son las personas que tienen menos síntomas, y eso es lo que nos ha demostrado en la experiencia en telemedicina desde la... Y hay una cosa importante también: mientras se trate mejor al paciente, mientras se lo atienda más rápido, las secuelas van a ser menores y no se va a quedar con secuelas de largo tiempo. Así es, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Aparte de eso, también se orienta al paciente que tenga su oxímetro de pulso para ver su saturación, que ante cualquier sintomatología que se agregue, lo que usted dijo antes, fatiga fácil, hasta para peinarse, para cambiarse, para levantarse, un paciente que debe ser trasladado a un centro médico, porque esos son síntomas de que está haciendo insuficiencia respiratoria y que se nos puede agravar, que no puede ser manejado en la casa. En un principio es de hacer notar que los pacientes decían, no, es que no quiero salir porque me voy a contagiar, pero estás contagiado, tienes toda la sintomatología. Esos son los pacientes que han muerto en la casa, porque por miedo a salir, teniendo la enfermedad, se mueren en la casa. No hay que educarlo, el paciente tiene que ir. Doctora, muchas gracias a usted, a María José. Les estaré molestando en una próxima, doctora. Dios le pague, gracias por haberse conectado. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Bien, entonces tenemos más claro, ¿no? O sea, realmente tenemos más claro y tenemos un panorama. Vamos con las otras preguntas que me están haciendo y al final obviamente hacemos la parte que nos corresponde, la parte interesantísima. Vamos, otras preguntas que ya ha contestado algunas de esas. La doctora dice, doctor, buenas tardes, dice, si una persona positiva y está aislada, ya es un mes, ya contestamos. Buenas tardes, dice, me salió COVID fase 1. Estoy aislado hace 13 días. ¿Cuándo me puedo hacer la prueba? Pues hay que hacerse la prueba. Me han dicho que hay que estar a los 21 días y tiene que hacerse la prueba. Y tiene que hacerse la prueba para saber en qué, es decir, un poquito ubicarle, está saliendo, todavía no está saliendo, está en plena infección y es asintomático, por eso la consulta. No solo escoger y hacerse el examen. Y un poco, queridos, y con todo el cariño y respeto que quería decirles a ustedes, es que vean todo este contexto para que comprendan cómo se debe manejar la enfermedad. No solo es irme a hacer A positivo, A negativo. No, tiene que tener un seguimiento y tiene que tener un interrogatorio, y eso es algo muy importante, y en laboratorios autorizados que tengan las pruebas de registro sanitario, que eso es algo clave, ¿no? Dice, doctor, buenas noches. Si una persona en la primera prueba sale negativa y en la segunda sale positiva, ¿es necesario realizar otra prueba? Si en la primera sale negativa y en la segunda sale positiva, ¿es necesario realizar otra prueba? Pero la pregunta es, ¿cuál prueba? ¿PCR o las pruebas rápidas? Acuérdense que el PCR me dice, está el virus, pero no me dice, ¿está activo o no está activo? Está el virus. Por eso las pruebas rápidas me dicen, sí, está activo, está el virus y está activo. Es decir, se complementan, más la sintomatología. Usted escuchó a la doctora, hay gente que solo tiene punzadas en el brazo. Las preguntas que muchos me han hecho, doctor, yo no tengo dificultad respiratoria, pero siento como que me aprieta aquí el pulmón, un dolor en la espalda, un dolor acá, y son personas que están con COVID, o que una de las secuelas que queda es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es algo muy importante considerar eso. Vamos con otras preguntitas más que muy gentilmente nos han hecho. Me dicen, riesgo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tanto puede afectar el COVID si se padece arritmia? Gracias. Cualquier problema. A ver, arritmia significa esto. El corazón tiene ritmo así. Si usted se toma el pulso, el corazón tiene un ritmo, pum, pum, pum. El corazón cuando tiene ritmo es pum, 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 pum. Y uno dice, bueno, y es como que el corazón late a veces, otras veces no tiene un ritmo. Acuérdense que el COVID-19 es un virus que ataca las fibras musculares del corazón. Ataca las fibras musculares. Y si este corazón ya tiene algún defecto de fábrica, porque el corazón puede ser que tenga problema eléctrico, que tenga problema hidráulico de irrigación, que tenga problema valvular o mecánico, o que tenga alguno de estos problemas, ya es un problema serio, métele otra cosa más. Entonces, si hay COVID-19 y una persona tiene un problema cardiovascular, por favor, inmediatamente busque consulta. Si es que está con la sintomatología, no deje que avance más el problema, hay que atacarlo lo más pronto posible para que usted no tenga complicaciones, ¿no?
Dice, doctor, buenas tardes. Me dice, una consulta. ¿Qué medidas debemos tomar si tenemos, si tengo un vecino con sospechas de COVID-19, ya que compartimos el mismo espacio? Gracias. Bueno, el mismo espacio, imagino que él esté en su casa y usted en su casa. Mientras él esté en su casa y usted esté en la suya, y un paciente me dijo, pero doctor, subimos por las mismas gradas y bajamos por las mismas gradas, pero si se asume que el paciente está con COVID, no tiene ni por qué estar en las gradas, ni siquiera andando por la casa, sino en su cuarto. En el no consentido que baje por las gradas, usted siempre su mascarilla, su gel y los zapatitos afuera de su departamento. Eso es algo importante e imprescindible, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta que me dice, doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿Es recomendable salir a la calle en el caso de mujeres con crema, protector facial, maquillaje en el rostro? Yo creo que sí, o sea, no es que se agarra del maquillaje el virus. No, yo no, lo que sí quisiera, no uñas acrílicas. Yo sé que las señoras de los gabinetes de se van a matar, pero no es momento de uñas acrílicas. Es el momento que usted luzca sus uñas que tiene, las arregle muy bien, no las pinte, y si se las pinta, píntelas bien, pero que no haya medio pintado y medio no pintado. Lávese bien las manos, es importante, pero el maquillaje no. Maquíllese y póngase guapa. O sea, eso sí, usted tiene el derecho a hacerlo. Con COVID o sin COVID, póngase en guapas, ¿sí? Buenas noches, doctor. Quisiera saber cuántas horas puedo utilizar mascarilla. ¿Qué pasa si utilizo 12 horas al día, del día lunes a viernes? A ver, yo recomiendo una cosa. ¿Se acuerdan de las pausas activas que teníamos antes en las empresas? Hay personas que tienen empresas donde uno puede salir lejos de la gente un rato, sacarse la mascarilla, respirar, tomar agua y luego ya descansar y volverse a poner la mascarilla. Los médicos pasan más de 12 horas con la mascarilla puesta y son esas mascarillas que son como ventosa pegada donde solo respiran por la mascarilla. Me imagino que están tan estresados y tan preocupados con toda la corredora que hay unidad de cuidados intensivos y con los pacientes que están mal, que ni siquiera deben pensar si están respirando o no, si se sienten que se ahogan o no. Entonces, hay algunas personas, y eso fue lo que les dije la otra vez, mucho cuidado cuando usted se vaya al baño, porque en el baño la gente se saca la mascarilla para descansar un rato. No debería ser el baño, debería ser en un lugar un poco abierto, con ventilación, donde pueda sacar la mascarilla, tomar un poco de agua. Me estaba diciendo la otra vez una persona, yo me enjuago con algo, doctor, de esos enjuagues bucales que no son muy fuertes. Otros me decían caramelo. Yo no le digo caramelo porque meter azúcar en un ambiente que va a estar más cerrado es como tener la boca cerrada. Usted ha visto cuando se levanta en la mañana, es aliento de dragón, dicen muchas personas, porque ha estado cerrada la boca, aumenta más las bacterias. Lo que sí le pido es siempre tomar agua, estar tomando agua, enjuagarse la boca para que no haya ese tipo de problemas ni de molestias, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, doctor Albuja, me hice unas vaporizaciones de eucalipto, pero en la madrugada comencé a moquear y un dolor en la frente. A ver, el eucalipto lo que hace es ayudar a sacar la flema y las secreciones, ¿sí? Posiblemente a veces por el calor y todo se inflama la mucosa de la nariz en algunas personas y deja esa molestia de dolor. Ese dolor debe pasar por lo menos en un día, no más de un día. O sea, debería realmente pasar, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a otras preguntas más que me están haciendo. Me dicen, buenas noches, doctor. Buenas noches. Dice, mi hija está embarazada, es asintomática, es asintomática. En estos momentos está con una crisis. Ella usa Ventolin como inhalador. ¿Qué más puedo ayudarle a hacer en esa crisis para que baje? El Ventolin, solo ella, nadie en el medio ambiente, porque el Ventolin o este tipo de los famosos inhaladores pueden soltar aerosoles y pueden contagiar a otra persona. Cuando hablábamos con la ginecóloga, recuerdan, con la doctora Jimena López, ella nos decía que a las embarazadas les tratan como a un paciente común y normal con COVID-19. Entonces son aspectos muy interesantes que hay que considerar y realmente hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Bien. Muchísimas gracias en estas partes a la doctora Pinto, gracias, a María José, ya se pueden desconectar sin ningún problema, gracias por haber estado con nosotros y vamos a la última parte de lo que hacemos siempre de estos live que normalmente estamos haciendo para colaborar con ustedes y sobre todo para hacer, como decir, la fresa del pastel. ¿Cuál es la fresa del pastel hoy? Son 2 versículos que quiero ponerles aquí. Por favor, todas las preguntas que me han hecho, yo he dado un poco de prioridad, hemos contestado algunas a los profesionales para que nos respondan,
pero yo quisiera recordarles que estas son las pruebas para COVID y también estos son los teléfonos para telemedicina. Hay la doctora Pinto, hay gastroenterología, hay cardiología, endocrinología, hay inclusive pediatría, hay personas que manejan la parte de adultos mayores, que es el geriatra, que le van a atender. Ahí están los teléfonos a los cuales usted puede llamar y también a este numerito aquí, este WhatsApp, que usted puede llamar y escribir un mensaje. Un poco quisimos que usted se den cuenta cómo se está manejando y lo serio que le estamos manejando la parte de telemedicina, ¿no? Al final vamos a repetir y gracias a las personas que muy gentilmente siempre nos ayudan a poner los teléfonos también y los cachuelitos, que no me voy a olvidar nunca de eso. Bien, vamos entonces con una última parte. Las preguntas que tengamos les vamos a seguir respondiendo, es decir, tratamos de responder todas las preguntas, por eso conéctese siempre a los live a las 8 de la noche. Vamos con esta parte. A ver, hemos hablado ya de paz, hemos hablado ya de tranquilidad, pero falta algo que leí en algunas de esas cosas, ¿no? ¿A quién libera realmente el perdón? Es decir, nosotros hemos encontrado paz, hemos leído la Biblia, Dios nos ha dado una tranquilidad que uno no logra entender, pues una tranquilidad muy dulce y es como un bálsamo que uno siente en el corazón y en el alma. Pero hay veces que hay cosas que nos sacan de esta situación, sobre todo cuando tenemos dificultades, problemas o nos hemos peleado con alguien. ¿A quién libera realmente el perdón? A usted y a mí. O sea, de ley, libera. Esa es la respuesta clara y contundente. La pregunta que formula, ¿a quién libera el perdón? A usted. Pero es que, doctor, me hizo daño, no le voy a perdonar nunca. Yo recuerdo, y no quiero que se olvide este concepto, yo recuerdo claramente una vez, estuvimos haciendo un curso con mi esposa en Querétaro, en México. Recuerden que para mí México es mi segunda patria, es un país que yo amo mucho, tengo muchos amigos, me formé en México y la comida mexicana es rica y todo. Y fuimos a un curso donde alguien me dijo lo siguiente: si usted no perdona a una persona, hasta por salud, y él decía hasta por higiene. Yo decía, ¿pero por qué? Porque el que perdona se beneficia más que cualquier otra persona. Cuando usted no perdona a alguien, es como que usted hace lo siguiente, es como que usted se toma veneno y espera que el otro se muera. Pues, y el otro está feliz, está tranquilo, y usted enojada, y usted enojado, que por qué me hizo, el otro ni sabe, usted con gastritis, con colon irritable, se le bajó el sistema inmune, no está comiendo bien, no duerme, y usted le ve al otro feliz, más se enoja y más entra en cólera. Vuelvo a repetir, no perdonar significa o estar con bronca con alguien o con iras. Yo conozco gente que tiene años, a mí me ha venido a preguntar a la consulta, doctor, y me cuenta que el marido le hizo esto, que el hijo le hizo el otro, y lloran, y le digo, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace 23 años, ¿23 años? Pero si me está contando como que le pasó ayer. Miren, perdonar, a más de que Dios nos pide perdonar, es un negocio que le beneficia a usted y a mí. Y le vuelvo a repetir, no perdonar significa tomarse el racumín, tomarse el veneno, en mi tiempo los diablillos, o pastillas y un montón de venenos, y esperar que el otro se muera. Porque usted vive sus iras, vive el rencor, le da coraje, le saborea y está pensando, ¿y en qué ayuda? ¿Qué ha conseguido en no perdonar? ¿A dónde le ha llevado a no perdonar? ¿A dónde le ha llevado? A enfermarse, si hablamos de usted, a no mantener relaciones aparte con las... O sea, usted se pelea con alguien, pero hay gente satélite a los lados, que de una u otra manera también es perjudicada porque usted no perdona. Pero es que lo que me hizo no tiene perdón. Oigan, lo que nosotros hemos hecho, en la Biblia dice Dios que nos perdona todo, todo. ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué corona tengo para no perdonar a alguien? Si Dios, que es el Rey, es el Padre Celestial, es el omnipotente, omnisapiente, omnipresente, es el Dios, es Jehová, es el yo soy, perdona las cosas que hemos hecho, ¿qué corona tiene usted y qué corona tengo yo para no perdonar? ¿Qué corona? Este momento, después del live,
Yo recuerdo, y les comento algo, cuando yo estudiaba medicina, en la universidad que estudié en una universidad adventista, se llama Universidad de Montemorelos, en México, y no solo nos prepararon como médicos, ellos querían que también salgamos con principios y valores. Un médico fumando, qué chiste, un médico emborrachándose, o sea, como que no coincide. Un médico gordote, que sea gordote, cardiólogo y fumando, y le diga, vea, se va a morir de infarto, deje de fumar, baje de peso, le va a decir, vea, doctor, o usted no se cree lo que dice, o bajemos de peso los dos y ayudémonos mutuamente. Y yo recuerdo que cuando estuve en México, ya di mi último examen de endocrinología. Si la carrera de medicina tiene 50 materias, era el número 50. Y este profesor yo llegué a ser discípulo de él, llegó a ser más que mi profesor, como mi padre, mi tutor, y realmente yo lo quise mucho, lo quiero mucho. No solo me ayudó en la parte, no en notas, ese señor, si uno sacaba cero, cero, ni chance a reclamar, esta vergüenza, ¿no? Pero si no tenía que comer, porque el último año no tenía que comer, no le podía pedir a mi mamá que venda su carrito para yo comer. Siempre me pregunta, ¿Marco, comiste? Sí, doctor, vamos a comer a mi casa. Y conversábamos, y un hombre muy sabio. Miren lo que me hizo. Él se enteró que yo estaba peleado con un compañero de la misma clase ya como 2 años atrás de la carrera. Y un día que me invitó a comer a su casa, estaba con un montón de hambre porque no había comido casi todo el día, me dice, oye Marco, yo sé que tú estás peleado con tal persona. Si no le pides disculpas, yo no te paso la nota. A ver, le dije, doctor, eso no está en las leyes ni en las normas de la universidad. Usted me tiene que pasar las notas por ley, no porque yo me haga de a buenas. Me dijo, no. Ahora, convénceme a mí para pasarte la nota si no haces lo que te pido. Créame que el resto de la noche que estuve en su casa, en la universidad, porque la universidad es un internado y los profesores viven dentro de la universidad, es una ciudad completa con supermercados y todo, y es una universidad donde van a ir mis hijos, ¿saben por qué? Porque si hay una persona que toma o fuma, le mandan afuera sacando de la universidad. Cuando yo cuento de esta universidad, me dicen, a ver, ¿todavía existen esas universidades? Sí, y allá van mis hijos, y allá deberían ir mucha gente. Nada de juegos, de drogas, que enamorados, que chancándose por ahí, que besándose, nada. Mujeres acá, hombres acá. Parece medio anticuado, pero ha funcionado y conmigo funcionó. Anda a pedirles disculpas, me dijo él. Ay, Dios. Créanme que me armé de valor, y no me armé de valor por aprender que Dios me dice que yo tengo que perdonar, como Él nos perdona. Eso ni me importaba. Yo me fui porque me pasé la nota. Me fui y me armé de valor. Y ese orgullo que tenemos, ¿no? Ese orgullo, que nos hace tanto daño. Yo he visto parejas separarse por orgullo. He visto empresas caerse por orgullo. Es orgullo tonto. Cuando no entendemos. Créanme que yo más era el orgullo que me comía, que fui y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me disculpes. Me dijo, no me va a dar la gana de disculparte, así que no quiero hablar contigo. Yo entre mí decía, ¿para qué vine a meterme? Le dije, verá, doctor, no me hice de buenas, no me perdonó, pero ya le dije, así que páseme la nota. ¿Qué te dijo? Que no me va a perdonar. ¿Pero lo hiciste? Sí. Ahora quiero que me cuentes, mañana cuando vayan a clases, ¿quién se esconde de quién? Le dije, ¿cómo? ¿Qué crees que yo no me he dado cuenta? Que cuando entras a la clase y él aparece, tú te corres por un lado y te sientes mal y esperas que él entre. ¿No le ha pasado a usted eso? Y dije, sí, es cierto. Oigan, al siguiente día fue a la clase, yo fui con paz y tranquilidad y él se me escondía. Y eso tiene mucho que ver con nuestro sistema inmune. Eso tiene mucho que ver con la paz en el corazón. Yo le insto esta noche, no sé si puede hacerlo esta noche, ore mucho para saber qué palabras puede poner Dios en su corazón, pero hasta por negocio y hasta por usted, pida perdón. Es que no fue mi culpa, pida perdón. Dios nos busca con culpa o sin culpa. Dios nos busca buenos o malos. Dios nos busca porque nos ama. Posiblemente le va a pasar que no te perdono, pero usted se va a sacar un clavo del corazón. Yo sentí eso. Quiero compartir con ustedes estos 2 versículos al final, que me parecen chéveres, y quiero que leamos juntos. En un versículo está en
donde estaba en Efesios 4, perdón, aquí está, ahí está, perdón, aquí están los versículos. Efesios 4:26. Yo voy a buscar en mi Biblia electrónica en un lenguaje más fácil. Usted también ayúdeme a buscar en su celular para leerlos juntos. Efesios, ¿dónde vamos a Efesios? Efesios, aquí está, 4:26. Dice lo siguiente. Porque la gente dice, es que me hace tener iras, doctor. Claro que podemos tener iras. Oiga, pero en la Biblia no es malo tener iras. Veamos si es cierto. Vamos a ver, Efesios 4:26 dice, si se enojan, es decir, no dicen no te enojes. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. Qué difícil es antes de irse a acostar, decirle a la esposa, no le digo, mejor porque no quiero ni saber nada. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, dicen otras Biblias. En otras palabras, si se enojan, no pequen. ¿Y cómo es enojarse y no pecar? Miren, cuando uno ve una noticia de un niño de 3 años abusado sexualmente, ¿usted no se enoja? Cuando usted ve todo lo que está pasando en crisis, en pandemia, muriendo gente, que haya gente que se clave plata y nos haga el juego Barcelona para robarse la plata de las mascarillas. O sea, ¿usted cree que eso no indigna? Claro que indigna. Y Dios dice, eso te va a indignar y no está mal que te enojes. El problema está que no insultes, que no peques, que no le hagas daño, que no le provoques, porque te vas a enojar. Cuando estuvo aquí Jesús también se enojó, pero no pecó. No lastimó a nadie, no ofendió a nadie, no insultó a nadie, no le hizo algo mal a nadie, no le pegó ni nada de esas cosas. Entonces dicen, eso es lo que dice aquí, airaos, pero no pequéis. Y traten de que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ahora sí, discúlpenme los que me están escuchando, pero posiblemente ahora nos toca la más complicada. Si usted está enojado con alguien hoy, puede ser su pareja, me va a decir mañana cuánto le costó no pedir perdón, porque las palabras salen. Pelear con el bendito orgullo que yo tengo y que siempre estoy peleando con él. Y la única persona que me ayuda a vencer ese orgullo tonto, ¿saben quién es? Dios. Humildad. ¿Yo quién soy? Dígame, ¿yo quién soy para no perdonar? Si mi Dios me perdona y siento su perdón, ¿yo qué corona tengo para no perdonar? ¿Qué corona tengo? Sí me enoja, pero no hagan daño, no ofendan, no insulten. Y cuando usted insulta, ahora recoja las palabras. Ahora, no quise decir eso. Ahora la otra persona lastimada, la otra persona ofendida. A mí me ofendieron esa vez. Y yo fui a decir, ve, por lo menos saludémonos. ¿No le ha pasado a usted que cuando llega a la oficina, uy, con ese no me llevo? ¿Y usted dónde pasa más tiempo? ¿En la oficina o en la casa? Bueno, en este momento en la casa. Pero ya si entramos a la normalidad en la oficina y hacerse mala sangre. Yo recuerdo un amigo que ustedes le deben haber conocido, claro que le deben, Eduardo Manrique. El de mis amigos invisibles. Yo tuve una muy buena amistad con Eduardo. Por esas cosas de la vida, compartimos un mismo canal en TC Televisión durante unos años que estuve ahí. Y cuando él enfermó, yo me acuerdo que le dije, oye, quiero invitarte a comer. Todavía podía manejar su carro. Él tuvo un tumor cerebral muy agresivo. Fuimos en Urdesa, a un restaurante. Y cuando nos sentamos, lo primero que él me dijo, ¿saben qué fue? A mí más me preocupas tú, porque yo ya sé con quién me voy y a dónde me voy en poco tiempo. Y tú te quedas. Yo que le iba a consolar a él, salió al revés. Él me salió consolando a mí. Y él me dijo algo interesante. Cuando una persona muere, ¿de qué le sirvió el orgullo? Cuando usted perdió a un ser querido, salió peleándose en la mañana y no regresó ese ser querido en la noche, ¿sabe cuánto le va a doler a usted perdonarse lo que hizo? ¿Sabe cuánto le va a doler? ¿Sabe lo duro que va a ser? Yo recuerdo que la última persona con la que estaba enojado, esta pandemia fue mágica, hizo que todo vuelva a la normalidad. Esta pandemia me ayudó a acercarme a gente que yo estaba muy molesto y enojado. Y a la última persona que me faltaba, ya logré.
No sé si tenga en la cabeza alguien más que yo quiero buscar en esta noche y quiero que usted hoy coja el celular. Sabes que ya no puede estar más así. No, que no sé qué. Solo quiero que me perdones lo que creo que hice o lo que no hice, pero quiero que me perdones y si no me perdonas, te lo dije y te abrí mi corazón. Gracias, chao. Duerme en paz. Esta pandemia nos ha enseñado a valorar, no el carro, la casa, el título, a valorar lo que no tiene precio. La familia. La familia, el vernos, el tocarnos, el acercarnos. ¿No le ha pasado a usted? Yo a veces salgo y, ay, no te puedo abrazar. Y uno se queda con unas ganas de abrazar a la otra persona porque es un buen amigo, es una buena amiga. Vamos a concluir esta parte con el siguiente versículo. Ayúdeme a buscar Mateo 6:14. Y ahora, chévere, ya puedo poner. Mateo 6:14, vamos a ver, Mateo Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento está antes Zacarías, Malaquías, luego viene San Mateo, San Lucas, San Mateo 6:14, y con esto creo que nos vamos a dormir bastante tranquilos. Y yo créanme que para mí también es un refresh, dice, escuchen lo que dice, y por eso les comentaba esto. En versículo Mateo 6:14, perdón, dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. ¡Wow! Y si no perdonamos, no me perdona Él. Y si no me perdona Él, ¿con quién camino en esta vida? ¿A quién puedo doblar mis rodillas y llorarle y decirle que ya no sé qué hacer? ¿Quién me va a dar sabiduría? ¿A dónde voy a ir? Cuando usted conoce a Dios, llega a estar en un punto que si no está con Él, no está en nada. No está en nada, no está con nadie. Nuevamente vuelvo a repetir, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Y el 15, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Y yo tengo un montón que me tiene que perdonar. Pero somos necios, ¿no? Miren, yo tuve que esperar que haya esta bendita pandemia para poder hacer las paces con esa persona a la que yo quiero mucho. Y es parte de mi vida. Pero ya estoy más tranquilo. Quiero que usted se contagie con esa tranquilidad. Y nuevamente le vuelvo a repetir la última parte, que es, si usted está enojada con alguien, es como que usted se toma el racumín y el veneno y espera que el otro se muera. Una bonita reflexión. Me recordé cosas muy lindas de mi época de estudiante de medicina, de mi época de universidad, de esas cosas bonitas que uno dice, ¿cómo? Faltan años, y uno dice, ¿cómo quisiera regresar a esos tiempos? Aunque fueron tiempos duros de conseguir plata para pagar la colegiatura, a veces no tener comida, no poder decir a la mamá, mándame plata porque si no iba a vender sus cositas, ¿no? Les quiero entonces repetir que primero, hoy van a llamar. Doctor de medicina esta mañana, y mañana me cuento. Mañana vamos a tomar la lección. A ver, creo que hay algunas cosas que me quieren. ¿Hay una cosa, Nico? No. Chévere. Mis ayudantes están aquí con unas cositas al frente mío. Entonces, acuérdense, a ver, Efesios 4:26 y Mateo 6:14 y 15, que también me faltaba. Léalo con su familia, léalo a sus hijos. Entonces, acuérdense, en las pruebas COVID, 1-800-233-284 y el 098. Gracias, yo vi que han puesto ahí. Dios les pague. Gracias por... O sea, para mí más que pongan los números, para mí es como decir, le queremos, doctor. O sea, nos gusta lo que hace. Esos son los números para mí cuando los ponen a pesar, que ya pongo los números de aquí. 098-856-0208. Ustedes escucharon a la doctora Pinto, realmente fue increíble y es una excelente médica. Telemedicina 1-800-233-284 y el WhatsApp 098-925-0689. Y acuérdense también lo que me está olvidando, vacunas. Neumococo, influenza, vacunamos a la casa, pruebas COVID a domicilio, ¿sí? Y consultas inclusive médicas de algunas especialidades en su casita. Ya estamos por concluir, son 1 hora que nos hemos demorado, este live sí duró bastante, y acuérdense en los versículos, y vamos a terminar con una oración, ¿ya? Vamos a orar.
Querido Padre Celestial que estás en los cielos, yo sé, no he sido yo. Tú has tocado el corazón de muchas personas que han tenido esa espinita, una, dos o posiblemente tres en su corazón. Y hoy reconocieron la importancia que tiene perdonar, hablar, así no hayamos tenido nosotros la culpa de ese enojo o de ese rompimiento. No siempre se llega a tener una reconciliación con otra persona, que sería lo ideal para tener más paz. Pero si no llegamos a hacer eso, tenemos que hacer nuestra parte y que tú veas que de corazones hemos hecho nuestra parte, porque yo quiero, Señor, que a mí me perdones todas las cosas malas que hago diariamente. Y todos queremos que tú nos perdones para sentirte cerca, porque sin ti, ¿a dónde vamos a ir? Sin ti, ¿qué vamos a hacer? Sin ti, ¿a quién podemos acudir cuando no hay nadie más que nos pueda ayudar? Negocios quebrados, salud quebrada. Solo en ti podemos confiar, Señor. Y no nos queremos alejar de ti. Y la falta de perdón nos aleja a kilómetros de distancia de ti. Gracias, Padre, por tu amor y tus bendiciones. Gracias por estas 2000 y más personas que han estado conectadas. Gracias porque todas las noches tienes la misericordia de tocar el corazón de muchas personas. Que esta noche muchas personas puedan aceptarte como su Salvador personal. Que puedan abrirle su corazón, Señor, para que podamos tener esa paz que solo tú sabes dar. En nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, queridos amigos. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esos mensajes tan bonitos que nos dejan. Eso que me dicen qué bonito es escucharlo. Dios los pague. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches.